del embarazo. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esta patología? Porque aquí ustedes ven, el 10% de las mujeres embarazadas que acuden a consulta vienen por infección urinaria. ¿Ya? Esta infección urinaria puede complicar el embarazo. Puede tener complicaciones leves, como puede tener complicaciones muy serias. ¿Listo? El 10% de las pacientes que se internan en el hospital por amenaza de parto prematuro, amenaza de aborto o alguna patología infecciosa es por una infección urinaria. ¿Listo? ¿Cómo puede complicar el embarazo una infección urinaria? Una infección urinaria baja puede convertirse en una infección urinaria alta, que es la poliomelitis. Puede causar que el bebé nazca con bajo peso al nacer, puede causar que el parto sea prematuro, puede causar un aborto, puede causar que se rompan las bolsas antes de tiempo. ¿Ya? Entonces, así como ustedes ven, solamente puede complicarse con una poliomelitis que con antibióticos solucionar, puede complicar todo el embarazo y interrumpir el embarazo. ¿Listo? Por eso es importante que ustedes conozcan este tema. ¿Cuál es la definición? Yo les voy a dar dos definiciones. La definición de la infección urinaria dice que es la presencia de bacterias en el tracto genital urinario. Estas bacterias tienen que ser capaces de producir alteraciones morfológicas o funcionales a nivel del tracto urinario. ¿Ya? Hay varias definiciones. ¿Ya? Por ejemplo, cuidado con ese pregunta de examen. Cuando yo encuentro en un cultivo, ya, esto es en un cultivo, cuando yo encuentro más de 100.000 unidades formadoras de colones de un único patógeno en orina que es recogida en forma natural, o sea, te doy su frasquito y le digo, vas a traer la primera orina de la mañana, y en esa orina yo encuentro más de 100.000 unidades formadoras de colonias, considero que es una infección urinaria, ¿sí? Pero si voy a tomar la muestra por sonda vesical, ya considero que hay una infección cuando encuentro más de 1.000 unidades formadoras de colonias por kilo. ¿Listo? Pero si le voy a hacer por punción vesical, voy a tomar la muestra por punción vesical, no tengo que encontrar ni una bacteria. No tiene que haber, porque se supone que es antiséptico, no tiene que haber bacterias en la vagina. ¿Ven? Ya, entonces puede pronunciar el examen. ¿Sí? Cuando yo tomo por fricción espontánea, ¿cuándo considero que hay una infección? Cuando encuentro más de 100.000 unidades como lo supone. Pero si lo tomo a través de una sonda vesical, al encontrar ya 1.000, voy a decir que hay infección. Y si tomo por punción, no debo encontrar ni una bacteria. Si encuentro mitad, ya considero que hay infección. ¿Listo? Entonces, son definiciones que tengo que conocer para hablar de estos últimos. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay múltiples factores de riesgo. Por ejemplo, la dilatación de la pelvis renal. Ya, generalmente cuando nosotros nos embarazamos hay cambios funcionales en nuestro organismo. Uno de ellos es la dilatación de la pelvis renal. Ahorita vamos a ver más. Alteraciones del peristaltismo de los uretres, ¿sí? Lo que va a aumentar que haya un residuo mayor postmiccional, ¿sí? La desprovotación habitual del útero hacia el lado derecho, eso nos predispone a que tengamos infecciones urinarias. En cuanto a los cambios que ocurren en el embarazo, todos estos cambios ocurren gracias a la progesterona, que es la hormona que comanda el embarazo, la hormona protectora del embarazo. Y como se encuentra en altas dosis, esta hormona no solamente va a producir cambios a nivel ginecológico, también va a producir cambios a nivel de otros órganos. En el caso del sistema urinario, ¿qué va a producir la progesterona? Que disminuye el tono y la contractilidad muscular de la actividad muscular es lisa. ¿Dónde encuentro actividad muscular lisa? En la vejiga y en el uréter. Y como va a disminuir el tono, va a haber mayor cantidad de residuo funcional y eso predispone a las infecciones. Reduce el peristaltismo desde el segundo mes del embarazo específicamente. ¿Ya? Hay hiperemia del fluido no vesical, generalmente por compresión del útero que está aumentado de tamaño. Disminuye el tono del esfínter ureterovesical. Ya, ustedes van a ver que la mayoría de las pacientes que ya están llegando a término tienen pérdidas urinarias, dicen se me escape la orina a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye el tono de ese esfínter, ¿no? Aumenta la longitud renal, ya, porque por el útero que crece va a desplazar al ureter y estos por elongación van a aumentar su longitud. Hay cambio en la posición de la vejiga, se hace más abdominal. ¿Por qué? Porque como la vejiga tiene relación con el útero
El útero crece y la vejiga también asciende, ¿ya? Entonces, eso predispone al infecto. Hay un aumento del volumen circulante, o sea, va a haber un aumento del filtrado glomerular en todas las mujeres embarazadas, ¿ya? Hay una alcalinización del pH de la orina, por eso también nosotros usamos la vitamina C para acidificar la orina, porque si se alcaliniza, eso es un medio de cultivo bien óptimo para que las bacterias no se repliquen. Entonces lo que tenemos que buscar es acidificar la vagina, por eso les damos vitamina C, ¿ya? Aumenta la concentración de glucosa y aminoácidos en la orina, que también forman un buen caldo de cultivo. Mira, ya estamos haciendo Otros factores de riesgo, ya en forma general, antecedentes de infecciones urinarias previas a la gestación. Paciente que ha empezado su embarazo con infección urinaria realmente va a continuar, ¿no? Y si antes del embarazo tenía infecciones recurrentes, en el embarazo va a tener más recurrentes de infecciones urinarias, ¿ya? La multiparidad, mientras más hijos tiene, más descenso de la vejiga, más abierta queda la vulva, más expuesta la uretra a contaminarse también, ¿listo? Malas condiciones socioeconómicas. Generalmente eso, la mala condición socioeconómica, para que haya una infección urinaria, va a ir de la mano con la alimentación, ¿no? Si no tiene buena alimentación, su defensa es baja. Si no tiene dinero, obviamente su casa puede ser que no tenga un baño adecuado, una licencia adecuada, ¿listo? En todas las patologías dice la raza, hay algunas que dicen la raza negra es más propensa a esta infección, la raza blanca es más propensa a cada vez, pero no hay un porqué, pero mencionan la raza negra. La diabetes también es un factor de riesgo importante. Las pacientes diabéticas son inmunodeprimidas, entonces tienden a tener infecciones recurrentes, no solamente urinarias, sino vulvovaginales también, ¿ya? Los pacientes trasplantados renales también tienen mayor predisposición a la infección, pero no solo por el trasplante, sino porque todos los trasplantados toman corticoides y esos corticoides disminuyen su sistema inmunológico del paciente, entonces tiene más predisposición a tener infecciones. Ya, presencia de lesiones a nivel medular, las pacientes que tienen vejiga neurogénica, que obviamente tienen mayor predisposición a infección. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué es infección del tracto urinario en el embarazo? Es una complicación médica frecuente durante la gestación. En nuestro medio ocupa uno de los primeros lugares de las complicaciones durante el embarazo. Tiene repercusión importante, no solamente en la madre, también en la evolución del embarazo. No solamente va a complicar a una, sino va a complicar el embarazo. Y por ende puede repercutir en el bebé también. A nivel de los riñones, durante el embarazo va a haber un aumento de la longitud renal, hay un aumento del filtrado glomerular, eso predispone a que la paciente tenga infecciones urinarias. A nivel del sistema colector va a haber una disminución del peristaltismo, por eso aumenta, como he dicho, el volumen residual de la orina. En los uretes disminuye su peristaltismo y puede haber en algunos casos obstrucción mecánica por compresión por el útero. Como está grande el útero puede comprimir los ureteres y va a aumentar el reflujo urinario y eso puede predisponer también a las infecciones. En la vejiga, ya les he dicho, va a haber un desplazamiento hacia arriba y hacia adelante, va a ser más abdominal la vejiga, ¿sí? Más arriba, ¿no? También puede haber relajación del músculo liso de la vagina. Todo esto predispone a que haya una éstasis urinaria y por esta éstasis urinaria van a haber recurrentemente infecciones durante el embarazo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Ya? La definición de una infección, hace rato les da la definición de una infección urinaria, no la definición de una infección urinaria, es la definición de una infección en el embarazo. Es la invasión y proliferación de bacterias en el aparato urinario que va a desencadenar una respuesta inflamatoria en la mujer grávida, ¿ya? Esa es una definición de infección urinaria en el embarazo. ¿Cuál es la patogenia? Ya, la patogenia. Tenemos que tener en cuenta todos los cambios que se dan durante el embarazo. Ya, que tengan en cuenta siempre que la uretra femenina mide más o menos de 3 a 4 centímetros y está en la vulva, ya cerca al canal vaginal y cerca al ano. Por lo tanto, está expuesta a adquirir infecciones urinarias por contigüidad, infecciones por contigüidad, porque cerca
está la vagina, donde pueden haber flujos, y cerca está el ano, donde siempre hay gérmenes, ¿no? Entonces, por contiguidad puede haber infecciones. ¿Ya? También puede haber una colonización, como les digo, de estas bacterias del introito, o sea, de la vagina, de la piel periuretral, que siempre está en constante descamación por influjo hormonal, de la uretra distal por los microorganismos que se encuentran ahí en la vagina, ¿ya? O sea, en sí, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que puede haber cualquier infección que se puede adquirir por contiguidad. Si la paciente tiene flujo, esas bacterias pueden contagiar la uretra y a través de la uretra los gérmenes pueden ascender, ir hacia la vejiga, hacia los uretres y hasta los riñones y producir no solamente una infección urinaria baja, sino también una peritonitis, ¿ya? También es importante que tengamos en cuenta los factores de patogenicidad de las bacterias. Ya no es lo mismo una bacteria, digamos, un gram positivo como la Escherichia coli. La Escherichia coli es más rebelde al tratamiento, es más patógena. Entonces, dependiendo qué germen identifiquemos en el cultivo, vamos a ver también qué medicamento tenemos que dar, qué tan agresivos debemos ser con el tratamiento, ya porque hay algunos gérmenes que son más agresivos o más resistentes al tratamiento, ya eso hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son los cuidados también? Siempre les digo, no, cuidado por algo debe ser. ¿Cuáles son los agentes o las bacterias más comunes que encontramos en los cultivos cuando tenemos una infección urinaria? En primer lugar, un 80% de Escherichia coli. Ya, ¿cómo se contagia el Escherichia coli? Los manos sucios, por no limpiar bien la colita, porque por contigüidad ensucia su calzoncito, porque no se ha limpiado bien, y eso contamina vagina, y vagina tiene contacto con, o sea, los fluidos vaginales tienen contacto con uretra y por ascenso pueden provocar infección. En segundo lugar está la Klebsiella, con un 15%. En tercer lugar, los Proctosporidae, los Enterobacter, ¿sí? Son las cuatro bacterias más comunes en las infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, el número uno, ¿quién es? La Escherichia coli, ¿no ves? ¿Ya? Entonces, también puede ser pregunta de examen, ¿no ves? Bueno, en la fisiopatología hay muchas cosas que debemos hablar. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre primero? Va a haber una exposición a las endotoxinas bacterianas, o sea, va a ser el primer contacto que vamos a tomar con la bacteria. Ya, esas endotoxinas ya van a hacer que haya una activación de los leucocitos o células de defensa. Entonces, digo, cualquier infección va a despertar las células de defensa que son los leucocitos. ¿Ya? Estos leucocitos van a secretar citoquinas y quimiosinas que van a activar la cascada de los factores de inflamación. Y esa cascada de factores y quimiosinas pueden desencadenar que hayan contracciones uterinas. Eso es el riesgo de una infección en el embarazo. Ya sea, si es que es un embarazo de menos de 20 semanas, se puede producir una amenaza de aborto o un aborto inclusive. Si es más de 20 semanas, entonces de 22 semanas, entonces pueden provocar un parto prematuro, una ruptura precoz de las bolsas de las membranas, ¿no? De la bolsa de agua. Entonces ese es el riesgo, que por estas citocinas y quimiosinas se puede desencadenar un factor inflamatorio y ese factor inflamatorio puede desencadenar contracciones. ¿Ya? Entonces eso es lo importante que ustedes sepan, que puede darnos muchas complicaciones, que inicie un trabajo de parto preterno especialmente. ¿Ya? No sé qué he hecho. ¿Cuál es la clasificación? Hay una clasificación clínicamente, no vamos a hablar de la clínica. La infección urinaria se clasifica en infecciones urinarias bajas y las infecciones urinarias altas. Entre las bajas tenemos las bacteriurias asintomáticas, que son aquellas pacientes que vienen sin sintomatología, pero le hacemos un examen y encontramos datos de infección, pero la paciente es asintomática. Entonces nosotros decimos bacteruria asintomática. Las cistitis, que son infecciones urinarias bajas, ¿ya? Y las infecciones urinarias altas, que son las pielonefritis. ¿Listo? Entonces vamos a ver uno por uno los cuadros. ¿Ya? La bacteruria asintomática, ¿ya? Cuando yo digo que es una bacteria asintomática, voy a hacer pronunciar el examen. Dice, es la presencia en orina de bacterias en multiplicación activa, en ausencia de sintomatología. Lo que les he dicho, son pacientes que no tienen síntomas, pero que al examen de la orina tienen datos de infección. ¿Ya?
el 20 a 40% de las bacterias asintomáticas no tratadas van a evolucionar a pielonefritis aguda. O sea, si no las tratamos a los pacientes, van a evolucionar a cuadros más severos hasta llegar a una pielonefritis que puede complicar el embarazo, ¿ya? El 60-70% de los casos de las pielonefritis agudas son precedidos siempre por bacteriolisis asintomáticas. O sea, la paciente no va a desarrollar directamente pielonefritis, siempre primero va a tener un periodo de asintomático, pero va a tener bacterias y vías urinarias. Ya, esas bacterias primero van a producir un cuadro de infecciones urinarias bajas y después recién de infecciones urinarias altas o pielonefritis, ¿ya? El tratamiento correcto de las bacterias asintomáticas va a disminuir en gran porcentaje, un 80%, de que este cuadro se complique y llegue a una pielonefritis, que es una infección severa, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, ese rato me van a contar, ¿ya? Entonces, han entendido, estas pacientes con bacterias asintomáticas son las que no tienen síntomas, pero sí tienen un cultivo patológico, ¿listo? O un examen de orina patológico. ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Nosotros normalmente las pacientes vienen al control prenatal y en el primer contacto que tenemos con la paciente le pedimos laboratorios. En uno de esos es el examen general de orina y el urocultivo. Ya, entonces, ¿cómo yo voy a hacer mi diagnóstico? Voy a ver que en el urocultivo hay gérmenes, o sea, hay más de 100.000 unidades formadoras de colonias de un solo germen en mi muestra de orina, cuando es una toma de orina espontánea por misión, ¿ya? Entonces, aquí tienen que tener en cuenta lo que les he dicho hace rato, ¿no? Más de 100.000 cuando es por fibrosis en el frasquito, ¿no? La orina del chorro medio, decimos. Más de 1.000 cuando tomamos por sonda. Y 0 tiene que ver cuando tomamos por punción vesical. Por algo lo estoy repitiendo, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer mi diagnóstico a través de mi laboratorio. Voy a tener un urocultivo positivo. ¿Listo? Entonces, eso tengo que tener en cuenta. Ahora, cuando yo digo que es una bacteriuria sintomática, cuando voy a encontrar un urocultivo, más de 100.000 unidades formadoras de colonias de un solo germen, pero también pueden haber en ese urocultivo de 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonias de muchos gérmenes. Eso también es una definición, un parámetro para que yo diagnostique una bacteria sintomática. ¿Listo? En este caso, cuando a veces encontramos bacterias que no son de vías urinarias, por ejemplo, digamos una tricomona o algo, podemos repetir el urocultivo porque puede haberse contaminado durante la toma de envase, ¿ya? Entonces se hace un estudio siempre microscópico, se hace un urocultivo, un examen de orina, pero también podemos hacer un estudio de pH-metría. Ya, generalmente en los hospitales de segundo o tercer nivel tenemos las cintas de pH-metría. Entonces tomamos el pH de la vagina para ver si está ácido o está básico, ¿ya? Y ese también puede ser un parámetro para que nosotros digamos que es una bacteria. ¿Listo? Entonces eso, no sé si tienen alguna pregunta aquí para que no se confunda. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Ya. En estos casos siempre le vamos a dar su antibiótico terapia. Ya, ustedes van a ver que nosotros tenemos una categorización de los fármacos, cuáles podemos usar, cuáles no debemos usar en el embarazo. Ya, eso ya lo van a llevar más en la nutrición. Lo que nosotros hacemos en estas pacientes, en el urocultivo, ustedes van a ver que nos dan un parámetro universal, ¿no? En el urocultivo siempre viene un antibiograma y nos dan qué medicamentos son los que podemos usar, qué medicamentos hay una resistencia intermedia y qué medicamentos son resistentes total a las bacterias. Entonces, en base a ese cultivo, nosotros podemos usar algún antibiótico. ¿Qué generalmente usamos? Como pensé, ¿qué generalmente usamos? Si es una paciente que no tiene sintomatología, tranquilamente puedo hacer un tratamiento domiciliario. Usamos amoxicilina, 1 gramo bioral cada 8 horas. Usamos comúnmente nitrofurantoína de 100 miligramos, una tabletita vía oral cada 12 horas, por 7 a 10 días empezamos tratamiento. Puedo usar cefalexina, 500 miligramos cada 8 horas, de 7 a 10 días. Puedo usar cefixime, 400 miligramos, una tableta cada día. ¿Ya? Que son los antibióticos que más comúnmente usamos en el control prenatal. ¿Ya? Y son medicamentos que en el SUS me dan. ¿Ya? Son gratis. ¿Listo? El tratamiento, como les digo, es ambulatorio. Y como voy a tener un antibiograma, siempre me voy a fijar qué medicamentos me sirven, qué medicamentos no. Ahí en el antibiograma van a decir resistencia a la amoxicilina, entonces obvio que no le voy a dar amoxicilina. Como dice
resistencia a la cifra, no le doy cifra, entonces siempre tengo que basarme en mi cultivo, eso me va a ayudar, cultivo y antigüedad, ¿ya? Hay que pedirle que aumente la ingesta de líquidos para que la misión sea más frecuente, ¿ya? Hay que pedirle que tome vitamina C, porque eso también puede ser pregunta de examen. ¿Para qué sirve la vitamina C? Para que la ingestión de orina le va a acidificar la orina, para que se fueran más rápido las bacterias, ¿listo? Usamos 1 gramo piloral, ¿listo? Nosotros deberíamos hacer cada trimestre un examen de orina en las pacientes que acuden al control prenatal, ¿ya? Entonces tomen en cuenta eso. Una vez en cada trimestre deberíamos hacer un examen de orina y un cultivo. Pero a veces no lo hacemos. Ya generalmente van a la primera consulta, le hacemos laboratorios, ya no le pedimos nada hasta si es que no tiene sintomatología, que no debería ser así, ¿ya? Bien. Entonces aquí están todos los medicamentos que les he explicado: la nitrofurantoína, la cefalina, la cefalexina, la ampicilina. Ampicilina ya casi no se usa, ¿ya? Entonces lo descartamos. El sulfametosol, trinetropin, pero lo que más usamos es la cefixime, la nitrofurantoína y la amoxicilina. Son los 3 medicamentos, ¿ya? ¿Han entendido? Sí. Listo. Ahora vamos a hablar de un cuadro más severo. Si ustedes no piden su cultivo, no tienen cuidado de pedirle su laboratorio a una paciente embarazada, ¿ya? Y resulta que ha tenido una bacteriuria sintomática, han visto que el 80% de los pacientes que tienen bacteriuria sintomática va a empeorar y va a hacer un cuadro de cistitis. ¿Qué es la cistitis? ¿Quién sabe qué es la cistitis? La definición es una infección que va a afectar ya a la vejiga, a la mucosa, afecta a la pared y la mucosa de la vejiga, ¿listo? Por lo tanto va a ser un cuadro que ya va a dar sintomatología, ¿sí? Es una infección del tracto urinario primario, ya que no se va a desarrollar, ya que no siempre se desarrolla por bacteria, secundaria una bacteria sintomática. Puede desarrollarse sola como una cistitis sin previa bacteria sintomática, pero en la mayoría de los casos siempre va a haber un antecedente de bacteria positiva. La incidencia es baja, de 1 a 2% de los embarazos, pero para nosotros 1 a 2% es alto, porque ese 1 a 2% nos puede dar recurrencia, nos puede dar accidentes durante el embarazo, ¿ya? No se ha comprobado relación con el parto preterminal y el grado de crecimiento uterino. No se ha comprobado que una cistitis pueda complicar tan severamente un embarazo, a no ser que avance en la pielonefritis, que eso ya no es muy. ¿Listo? 1/3 de los serocultivos son positivos, siempre y cuando los tomemos en forma adecuada. El 95% de estas infecciones de la cistitis se limita a vejiga, por lo tanto la sintomatología siempre va a estar relacionada a esa área, no a otra, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? ¿Ya? Para empezar, siempre la paciente va a venir por disuria. Va a decir, me duele al orinar, eso es disuria, no, me duele al orinar, no puedo orinar. Va a venir por colachuria, estoy orinando cada rato, poquito a poquito y me duele. A veces le preguntamos cuándo le duele, cuándo empieza, cuando termina de orinar. Les duele más al terminar de orinar, ¿ya? Entonces tiene urgencia misional, tiene que ir a cada rato al baño, no se puede aguantar, siente que se le va a salir. En algunos casos puede tener fiebre o febrícula, pero no es lo característico. Tendría que ser muy severa su cistitis como para que tenga una febrícula o un cuadro febrículo. Tiene gran sensibilidad, apenas se toca el hipogastrio le duele porque esa vejiga está inflamada, está hematizada. Las orinas son turbias y fétidas, pero no en el 100% de los casos. A veces como orina poquito, no se puede evaluar las características del orina, excepto cuando tomamos la muestra para llevar al laboratorio, ¿ya? Puede haber hematuria, porque cuando la inflamación es muy severa puede haber hematuria, ¿ya? Y el dolor en región de hipogastrio. Pero lo que más llama la atención es paciente que dice, me duele la orina, estoy orinando cada rato y no puedo aguantar, no me quiere ganar, corro al baño y hago poquito, y me duele mucho, y ya después cistitis ventral, ¿listo? Entonces lo más característico de la cistitis es la disuria, ¿ya? ¿Cómo yo voy a hacer diagnóstico? Puedo pedir el cultivo, pero va a tardar 3 días. La paciente está sufriendo de dolor, no quiere ni el terror. ¿Alguien le ha dado cistitis? Es intensamente doloroso, tiene terror y el baño. ¿Ya? Entonces le voy a tomar obviamente su cultivo, ¿ya? Pero lo más rápido posible le doy un examen de orina o un sedimento urinario. En el sedimento urinario voy a ver que puede haber pus en la orina, puede haber sangre en la orina,
va a haber leucocitos. ¿Cuánto es lo normal de leucocitos en un examen general de orina? Y hasta 10 leucocitos por campo. Entonces en este caso va a haber de 10 a 50 leucocitos por campo. Ya vamos a pensar en que hay sospecha de una infección urinaria baja. Si es más de 50 leucocitos por campo, ya voy a confirmar mi diagnóstico de que hay una infección urinaria baja. ¿Listo? Si pido un orocultivo, obvio que le voy a pedir orocultivo. Con esto, con el sedimento, mi examen de orina, ya le voy a pedir, ya le voy a iniciar su tratamiento con antibiótico. Y en 3 días me va a llegar su orocultivo y puedo rectificar. Ya la paciente va a mejorar con el antibiótico que le dé. Pero si mi cultivo me sale, digamos que le da amoxicilina, y mi cultivo me dice tiene resistencia a la amoxicilina, entonces me cambio a otro, a nitrocuratorina o a cetirizina, depende de lo que me dé el cultivo. Me sirve mucho tomar un urocultivo para rectificar mi tratamiento de trauma, pero no puedo tomar el urocultivo y mandarla a la casa a esperar sus resultados. Son 3 días que la señora va a padecer y luego a ver, ya entonces tengo que tomar el urocultivo. Una cosa más, una toma de funcionalidad. Ya, cuando ustedes vean un examen de orina, tienen que tener en cuenta cuáles son los datos de infección urinaria. Ya, primero, los leucocitos, es lo más importante. Leucocitos, no más de 10. No puede haber piuria, no puede haber hematuria, no tendría por qué haber pus ni sangre. Sí, va a haber nitritos positivos. Las células de descamación van a estar más de 10 por campo. ¿Ya? Pueden haber cristales y algunos cristales resultados, ¿no? Pero lo más importante, lo que más me va a llamar la atención son los leucocitos y los nitritos positivos. ¿Listo? Entonces con eso yo voy a poder hacer mi diagnóstico y ya le voy a iniciar su tratamiento antibiótico. ¿Qué le voy a dar? Lo mismo. Ya. En este caso, puedo darle a la paciente tratamiento bioral porque no tiene afección, o sea, no se ha generalizado la infección, es una infección urinaria baja. Le puedo dar amoxicilina más ácido clavulánico a dosis de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Puedo darle la cefuroxima, no tenemos aquí, la cefixime que nosotros usamos altísimo y que nos va muy bien con las infecciones urinarias, 400 miligramos, una tabletita al día por 7 a 10 días. Puedo darle la sulfomicina, que ya está, recién tenemos ya en el mercado, que da muy buen resultado, 3 gramos bioral dosis única. Puedo darle la nitrofurantoína. La nitrofurantoína es uno de los mejores medicamentos para las infecciones urinarias. Hay poca resistencia a la nitrofurantoína, pero hay un problema. Les da mucha acidez a las pacientes, les irrita. Y si están en el primer trimestre de embarazo, los signos neurovegetativos son muy intensos, vomita. Si le dan nitrofurantoína, va a vomitar hasta sus pecados. Le aumenta la acidez, le da más náuseas, más vómito, más todo. ¿Listo? Entonces, pero sí lo podemos usar con un contexto gástrico, le puedo dar un Bonacel, un antiácido, o le puedo dar un razón, ¿no? La nitrofurantoína viene de 100 miligramos, le voy a dar una tabletita cada 6 horas. Nosotros, sí es la dosis en los libros, pero nosotros le damos cada 12 horas por 7 días. ¿Listo? Ahora, si no tratamos bien la cistitis, va a pasar pues un cuadro peor, ¿no? En estos casos, la cistitis, siempre tenemos que hacer un seguimiento. Ya, si yo le voy a tratar con cefixime, le voy a indicar, va a tomar 7 días su tratamiento, va a descansar unos 3 días y luego se va a hacer un cultivo de control. Porque tengo que verificar que la infección haya servido. Porque si no, de una bacteria se van a hacer 2, 10, 20 y se va a volver a presentar igual. Y mientras más recidiva, mientras menos seguimiento hacemos y no hacemos tratamientos completos, mayor resistencia hay de las bacterias al medicamento, ¿no? Entonces siempre tenemos que ver que hemos tratado hasta eliminar las infecciones. Hay que hacer vigilancia de la recidiva, señora. Si es que te vuelve a molestar, vas a ver inmediatamente y traes tu examen de orina para que lo hagamos, eso lo hace el laboratorio. Un 25% de las gestantes con cistitis va a experimentar nuevos episodios de infección de tracto urinario durante todos los casos. Por eso es que es importante pedir más un examen de orina cultivo a los pacientes. Preguntar siempre, cada vez que le preguntan, no tiene ninguna molestia, tus orinas están normales, no está pinto de serio, no es orinando cada rato. Ya, como ya hemos pasado 3 meses, haremos un examen de orina y un cultivo de control, señora. Porque esto es lo que más nos complica las infecciones. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, me van a contar el grado, ¿ya? Entonces, bueno, ese es un grupo grande. Ahora, la pielonefritis. Si ustedes no tratan adecuadamente una bacteria asintomática, se va a convertir en cistitis. Y si no tratan adecuadamente una cistitis
y se va a convertir en pielonefritis. Esta pielonefritis ya se considera una infección urinaria alta. ¿Por qué? Porque va a tener, no solamente va a afectar la vejiga, sino ureteres y riñones, y va a tener mayor repercusión clínica. Estas pacientes van a tener más sintomatología y van a necesitar internarse para recibir tratamiento. Y obviamente, como es más severo, también va a tener más complicaciones en el embarazo. Miren, ahí está el riñoncito. Miren, este es un riñoncito normal y ese es un riñón inflamado. Eso es una pielonefritis que ya es compromiso a nivel renal. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica? Ya, esta paciente ya va a tener síntomas generalizados, ya va a tener, especialmente, va a tener cistitis, ya le va a doler, va a tener dolor a la abdominal, va a tener fiebre, alzas térmicas, ya de 38 para arriba. Si la paciente tiene datos de infección urinaria, disuria, polaquiuria, orinas turbias, fétidas y alza térmica, yo a ojo cerrado por la alza térmica ya tengo que hacer un cuadro de pielonefritis. Por lo tanto, esta es interna. Pero si no tiene fiebre, solamente dolor a la orina, es cistitis. ¿No ve? ¿Ya? Entonces, esto es lo que me va a guiar para que yo diga tiene una pielonefritis. ¿Ya? Va a tener anorexia, va a estar decaída, va a tener adinamia, puede tener náuseas, vómitos, cefalea, mialgias artrales, puede incluso hasta simular un cuadro bien severo. Y resulta que es más severo. La lumbalgia es característica de estos pacientes. ¿Listo? Entonces ya es una complicación, una infección urinaria complicada que ya ha afectado a partes altas de las vías urinarias. ¿Ya? Al examen físico, ¿qué es lo que yo voy a buscar en una paciente que tiene pielonefritis? Es bien difícil hacer puntos ureterales por el útero, no van a poder hacer puntos ureterales, palpación de puntos ureterales, ¿sí? Pero es bien característico lo que la paciente me va a referir, dolor en fosas ilíacas, ¿ya? Y ahí están los puntos ureterales, ¿sí? Va a ser una puñopercusión francamente positiva, apenas le toquen la región lumbar va a saltar el dolor, ¿sí? Va a tener contracciones uterinas, se va a poner durita en su pancita. Y de paso, pues otros síntomas más que añadimos, disuria, polaquiuria, orinas turbias, fiebre. Entonces, con esto yo ya puedo hacer un diagnóstico de pielonefritis. ¿Cuáles son mis diagnósticos? No sé si me saltaron un poquito. ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Clínicamente, siempre tengo que hacer, sería un médico clínico, tengo que hacer diagnóstico clínico, ya a través de los síntomas y signos, a través de mi conocimiento yo tengo que dar una presunción diagnóstica y pedir los exámenes adecuados para confirmar mi diagnóstico. ¿Ve? Entonces, por toda la clínica, por toda la sintomatología, yo pienso que es una infección urinaria alta, una pielonefritis. Entonces voy a pedir exámenes complementarios. Sí, lo primero que voy a pedir es un examen de orina, un cultivo, donde voy a verificar que realmente hay una infección urinaria. ¿Sí? Puedo pedir un hemograma, ¿sí? Una hematología, donde voy a ver que los leucocitos en sangre ya están elevados. ¿Cuántos son los leucocitos normalmente en la sangre? Hasta 10.000. Entonces aquí va a estar más de 10.000 leucocitos en sangre, ¿no? Va a haber una disminución del hematocrito, puede haber una trombocitopenia. A veces la creatinina se altera, pero generalmente no. Cuando ya la creatinina se altera, cuando ya hay un compromiso renal muy avanzado, ¿ya? ¿Qué más? El sedimento urinario. En el sedimento urinario voy a ver que hay pus, que hay sangre, hay proteinuria, pero lo que más me va a llamar la atención son los leucocitos. Pero todos esos estudios tienen un costo, entonces no es necesario. Si pido un hemograma, ahí voy a ver que la paciente tiene una leucocitosis y hay un poco infeccioso. ¿Dónde? Hay que buscar. Le pido un examen de orina, va a haber datos de infección urinaria. Le pido el urocultivo, va a haber datos de infección urinaria, más toda la clínica y las alzas térmicas, aún cerrado con la nivel. ¿Listo? Puedes pedir ecografía renal, puedes pedir hemocultivo, puedes pedir lo que tú quieras, pero no hace falta. Aquí somos país pobre. Si tengo un examen de orina y un urocultivo, con eso basta.
¿no ve? Pero si el dolor es muy intenso a nivel renal, hay que pedir nomás una ecografía. ¿Ya? También es importante en estas pacientes monitorizar al bebé, ya ver que no haya contracciones uterinas, ver que no haya modificaciones cervicales, la dilatación del cuello uterino, ya ver que no haya ningún riesgo de que el embarazo se interrumpa por infección urinaria, o se complique, o se rompan las bolsas antes de tiempo. ¿Listo? Pero es importante monitorizar. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El cólico nefrítico. ¿Cuándo da cólico nefrítico? A ver, medicina interna. Cuando hay cálculos renales. Sí, el cólico nefrítico se caracteriza porque hay un dolor intenso a nivel del espectro de la región renal, pero no hay datos de infección urinaria, orinas turbias, fétidas, urocultivo y examen de orina negativo, ¿no? Es distinto. Una apendicitis aguda puede hacernos confundir una pielonefritis con una apendicitis aguda, ¿sí? Por el dolor, las características técnicas, aparte que, como les digo, es difícil valorar puntos ureterales, difícil valorar punto pendicular, ¿sí? La diferencia es que si hacemos el examen de orina y el cultivo van a ser negativo en una apendicitis, ¿sí? Ya, pero el cultivo no podemos ver, el examen de orina sí, el sedimento es inmediato, es el sedimento. Una colecistitis aguda, pero aquí la diferencia, o sea, por el dolor, ¿no? Porque es difícil, como les digo, valorar con un interrogar. Pero aquí ya va a haber antecedente de náuseas, vómitos, ¿sí? De tipo bilioso, entonces fácil. La amenaza del parto prematuro, las contracciones son tan intensas la amenaza del parto prematuro, ya tienes que fijarte bien, tener paciencia, nosotros le decimos pansear, le decimos, ¿no? Poner tu manito y ver si realmente hay actividad urinaria. Si no hay, puede ser solamente un dolor por cólico renal, o sea, por infección urinaria. Una coriamnionitis, ¿qué es la coriamnionitis? Cuando una paciente rompe su bolsa antes del tiempo, ya, y permanece adentro del bebé, las infecciones vaginales pueden subir e infectar la cavidad endometrial, eso se llama coriamnionitis, ¿sí? Con lo que más, con cuál nos confundimos más con la apendicitis, ya, porque es un cuadro que también es bien confundido, ¿ya? El tratamiento, obviamente es una paciente que ya tiene compromiso generalizado, por lo tanto debo internarla sí o sí para pasarle tratamiento endovenoso. En la casa no va a ir, hay que internarla. Ya tengo que siempre pedirle que aumente su ingesta de líquidos. Ya le voy a dar vitamina C para acidificar la orina. Ya le voy a dar algo para bajarle la fiebre y para quitarle el malestar general, para que la paciente reciba su tratamiento antibiótico cómodamente. ¿Ya? Según mi laboratorio voy a ver, le voy a iniciar su tratamiento antibiótico. Normalmente, ¿qué usamos cuando usamos tratamiento endovenoso? Usamos la amoxicilina, un gramo endovenoso cada 8 horas. Usamos la cefotaxima, un gramo endovenoso cada 8 horas. Ya, entamicina no, porque la entamicina es neurotóxica, ¿verdad? Ya, ciprofloxacina, 500 cada 12 horas. Los que más usamos, ¿listo? En la mayoría de los hospitales en su primer, segundo y tercer nivel, lo que tenemos siempre la es la cefotaxima. ¿Ya? La cefazolina también, un gramo cada 8 horas. ¿Listo? Entonces ahorita yo me traigo un cuadrito. Bien. Tratamiento endovenoso. Amoxicilina, ácido clavulánico, endovenoso no tenemos. Cefuroxima no conocemos endovenoso. La ceftriaxona es uno de los mejores medicamentos, pero es fuerte, hay que controlar al paciente, hay que darle bien diluido en forma lenta porque luego se plebiza. Ya la gentamicina no usamos mucho, la cefotaxima y la ceftriaxona usamos algo. Ya, que son los medicamentos que más tenemos en nuestro medio. Sí, entonces ustedes han visto que puede haber muchas complicaciones si no trato adecuadamente. Y si no trato adecuadamente esta pielonefritis puede darnos un cuadro de sepsis en la paciente. Entonces puede comprometer la vida no solamente de la paciente, sino también del bebé. Ya puede producir, si es que la infección urinaria renal es muy severa, puede incluso formar un absceso renal, puede provocar sepsis en la paciente, puede provocar una pielonefritis episematosa, que ya es un cuadro muy severo y difícil.
puede producir un shock séptico, un síndrome de distrés respiratoria agudo, o sea, puede llegar hasta la muerte de la paciente si no controla bien la pneumonitis. Y obviamente también del bebé, ¿ya? ¿Cuál es la prevención? Primero, hacer el control prenatal. ¿Sí? En el control prenatal tengo que pedir los laboratorios y repetir mis laboratorios cada 3 meses. ¿Ya? ¿Para qué? Para que identifiquemos cualquier factor de riesgo. Debo tratar la bacteriuria sintomática. Si yo tengo una paciente con un examen general de orina positivo, con datos de estudio urinario, lo confirmo con el cultivo y ella no tiene síntomas, no es nada, no, sí es, hay que darle antibiótico porque esas bacterias, si bien no te están molestando ahorita, de aquí a unos días te pueden molestar, entonces tienes que tomar antibiótico, ¿listo? Ya, aparte de tratar adecuadamente, hay que hacer seguimiento adecuado de los tratamientos que voy a dar, a través no solamente de revisar a la paciente, sino también laboratoriales. No me voy a conformar con decir, ¿cómo te ha ido? Ya no te está molestando la orina, ya no, ay, qué bien, perfecto. No, igual me haces un examen de orina porque tengo que verificar que no haya ya nada, ¿listo? Tengo que mejorar sus hábitos de vida, especialmente los hábitos higiénicos, la ingesta de líquidos, ya que es bien importante. ¿Qué se llama? La ingesta de la vitamina C que ayuda a cambiar el embarazo. A veces podemos usar el nitrofurantoína en forma profiláctica. Ya se ha hecho esquemas de profilaxis con nitrofurantoína, una tabletita cada día durante 3 meses, que no se usa mucho en el embarazo por el efecto gástrico, porque es bien irritante gástrico. ¿Ya? Como les he dicho, la consecuencia de todas esas infecciones puede repercutir en el bebé. Entonces siempre tenemos que hacer un tratamiento adecuado. Me voy a examinar esto, que les voy a explicar eso. ¿Ya? Nada más. ¿Listo? Doctora, la coriamionitis no podría ser una complicación de esta enfermedad. Complicación más que diagnóstico diferencial. No, porque la coriamionitis puede ser secundaria al flujo nada más, ya cuando se rompe la bolsa, ¿de dónde suben primero los gérmenes? De la vagina. Puede ser por una candida, una tricomoniasis, una vagina bacteriana que está causando una coriamionitis. No siempre debería subir. Ya. Me da pena, mucha pena, venir a dar clases con tan poquitos y que un 50% se esté durmiendo. Yo también estoy cansada, no he almorzado tampoco. Esta mañana estaba picando galletitas, no chicas, la práctica, disculpa, está almorzando estas galletitas. No me parece adecuado. Si aquí vienen a presenciar tan cansados, escucha, cuando damos por Zoom, no entiendo mi pelota. No se olviden que están en 5º año. Ahorita soy capaz de jaripearles extracurricularmente para que se den cuenta el nivel de conocimiento que tienen y se den cuenta que están a un paso de ser médicos y si no corrigen aquí su nivel de conocimiento van a sufrir algo. Ya no nos podemos equivocar, la ley de la negligencia médica está vigente, por todo y por nada dicen es negligente. Estornuda la paciente, ay, usted ya ha estornudado, es que se le ha destapado, negligencia médica. Negligencia médica. Y si no tienes conocimiento teórico, no puedes hacer no puedes hacer práctica. ¿Con qué base? Entonces pónganse las pilas. Yo sé que cuesta, pues si estoy sin almorzar. Pero ustedes han almorzado. ¿Quién no ha almorzado? Y se despiertan. ¿Has almorzado? No. ¿Quién más no ha almorzado? Todos van a almorzar. De los que han almorzado, ella se ronca. ¿No? Entonces, no está bien. Vengan pilas porque es último año. Ya, no considero que las clases deberían ser por grabación y por supuesto. A mí me conviene porque vivo lejos, ¿no? Pero la verdad, viendo aquí que vienen tan poquitos, que se supone que son los que más interés tienen, vienen muy cansados, tienen que aprender a respetar. No saben que el internado va a ser un año intenso. Ahí van a estar 2 o 3 días sin dormir, ya tienen que acostumbrar sus cuerpos. Un dulcecito, un chiclecito para que se distraigan, no se duerman y pongan atención. Pero es que prepares un enfermaje, que veas que no te están escuchando. O sea. Bien, gracias, hacia la última diapositiva. Les diré que todos creo que he visto aquí que estaban así. Pero
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mi lista y borramos los que sean dormidos. ¿Verdad? Ya. Listo, chicos, ¿alguna pregunta para